Damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este nuevo foro, la seguridad social y la revolución ciudadana, acto organizado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte y la Asociación Femenina Universitaria. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del economista Ramiro González, presidente del Consejo Superior del IES, quien disertará sobre el tema propuesto. Buenas tardes, señoras y señores. Estimado amigo Antonio Pozo, rector de esta prestigiosa Universidad del Norte del país. Doctor Vicente Muñoz, director provincial del IES. Estimada Erika Machado, presidenta de la Asociación Femenina Universitaria. Distinguidos profesores, estudiantes, amigas y amigos todos. Primero quiero agradecerles por la invitación de estar en este centro universitario. Quienes hemos hecho docencia siempre nos sentimos como en nuestra casa cuando estamos en la universidad, porque es el foro natural para discutir los grandes problemas nacionales. A veces las universidades se distancian un poco de los problemas diarios, los problemas cotidianos, pero me da mucho gusto que esta universidad los esté planteando día a día para discutirlos, para conversarlos con los estudiantes. Y sin duda alguna, la seguridad social es uno de los temas que toca casi o debería tocar a la mayoría de ecuatorianos. Hoy por hoy lo hace casi al 50% de la población. Y es una institución llamada por la Constitución actual a dar un servicio universal de seguridad social. Por eso muy rápidamente me voy a referir cómo la recibimos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como bien se dijo en la introducción, al IES trataron de echarle mano absolutamente todos. Gobierno tras gobierno, sobre todo en este periodo neoliberal desde Sixto Durán Ballén en adelante, trataron de privatizar la seguridad social, hacer lo que se hizo en otros países, de hacer las famosas AFPs, pero producto de la lucha popular, producto de la lucha del seguro social campesino, producto de que el Ecuador se hizo un debate profundo, a la seguridad social no se la pudo privatizar, pero en este intento se dejó una institución tremendamente caótica. Solo para que ustedes tengan idea, cuando yo recibí el IES había un ahorro, entre comillas, de $800 millones solo en el seguro de salud. Y todos los hospitales estaban a medias, no se había remodelado los hospitales, no habían equipos nuevos, no se había contratado personal. Es decir, no se daba el servicio. Unas pensiones jubilares, pero por los suelos. Nadie quería jubilarse, porque había tal desorden en el sistema de aportaciones de la seguridad social que nadie quería jubilarse. Nadie quería jubilarse, porque si lo hacía de ganar, por ejemplo, $1,600, como era el caso de los profesores universitarios, que solo se pagaba el 30% del ingreso. Entonces, un profesor universitario ganaba $1,600, acababa jubilándose con $380. Entonces, con eso nadie quería jubilarse, y así en muchos de los sectores de la economía. De tal forma que se hizo una estructura pesada de la institución. Imagínense ustedes administrar una institución como la que tenemos ahora, con un presupuesto de $5,700 millones. Solo Petroecuador tiene un presupuesto más grande que el IES. Y con una complejidad tan grande con los servicios que se dan en la institución, que hicieron yo solo tengo de nombre presidente del Consejo Directivo del IES, pero yo tengo exactamente el mismo 33% que tiene el representante de los trabajadores y jubilados y el sector empleador. Entonces, cuando nos sentamos a discutir, yo tengo un 33% de decisiones. Si es que los dos sectores se unen, pues no se hacen las cosas. Y luego se tiene 4 seguros. Bueno, la Dirección General,
obviamente. Después 4 seguros autónomos, financiera y administrativamente. Y después usted tiene 283 unidades autónomas de gasto. Y teníamos antes una dirección de inversiones, ¿no?, que manejaba todas las inversiones de la seguridad social. Tenemos hoy por hoy una cartera de 8,000 millones de dólares. Manejaban 3 personas autónomas a sí mismas. Un representante del ejecutivo, un representante de los empleadores y uno de los trabajadores. Entonces se pueden imaginar cómo se podía manejar una institución así. Por eso, los presidentes del IES en la última década, el que más había durado era 11 meses. Porque se ponían de acuerdo entre ellos. El sector empleador manejaba el tema de las inversiones, el ejecutivo manejaba el tema de salud y el de los representantes manejaba el tema laboral y toda la institución. Y ya. Entonces el presidente del directorio iba una vez por semana a la institución, se reunían una vez por semana y no había nada. Entonces cuando nos hicimos cargo de esto, claro, yo he sido un político y siempre lo resalto porque yo creo que, y aquí que estamos en un foro universitario, yo creo que no debemos decir que no somos políticos. Y eso es lo que quiero resaltar esta tarde con ustedes, de no avergonzarnos de hacer política, porque cuando se hace política de la buena es lo más importante aporte que se le puede hacer a la nación y a la democracia en sí. Como digo, yo cuando acepté me dijeron, pobre Ramiro, el fracaso está asegurado, lo votarán inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ha aceptado un puesto de tercera. Entonces, bueno, cuando el presidente Correa me propuso que me haga cargo de esta institución, me la hizo a 10,000 pies de altura, en un avión, cosa que no pude abrir la puerta para salir corriendo. Entonces tuve que realmente aceptarle y bueno, decidimos llevar adelante esta tarea y bueno, lo primero que tuve que hacer es llegar a un acuerdo con el consejo directivo. Por suerte, hay 2 personas que me acompañan estos 3 años y medio que realmente se pusieron la camiseta de la seguridad social y no hubo repartos, no hubo absolutamente nada, sino que nos pusimos a trabajar por la institución, elemento fundamental para poder hacer toda la reforma que hemos hecho, que les voy a contar esta tarde. Luego armamos un equipo técnico que, como yo siempre he dicho, para tener éxito en una función, no hay que tenerle miedo a la inteligencia. Yo creo que el nuevo líder no es el todólogo, como era en los años 40, en los años 50, que el líder tenía que saber de todo y era el todólogo y hacía de todo. Yo creo que ahora el nuevo líder es el que sabe dirigir el mejor equipo de hombres y mujeres, los más capaces en su área. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la seguridad social, de armar un equipo de hombres y mujeres valiosísimos que realmente trabajan 16 horas diarias y no porque sean ineficientes, sino que porque realmente la tarea en el IES es para ayer todos los días. Cuando dice hay que hacer algo, hay que salir corriendo porque todo es una demanda permanente de mejora. Entonces, lo primero que hice fue ponerme manos a la obra a constituir el banco del afiliado. Porque se pueden ustedes imaginar 7,000 millones en ese tiempo, 7,000 millones de dólares en manos de 3 personas. Entonces yo dije, no, pues esto hay que tecnificarlo, hay que poner una institución financiera que tenga gente técnicamente especializada para manejar estos recursos y luego ver dónde invertíamos. Porque cuando llegué al IES, en el Banco Central habían 2,400 millones de dólares guardados en un país que clamaba, que se arrodillaba ante el Fondo Monetario Internacional por 400 millones. Entonces era una locura. ¿Sabe cuánto le pagaban a la Seguridad Social por intereses? El 0,7% anual. Es decir, casi tenía que pagar el Banco Central para que tenga la plata. Y el Estado ecuatoriano tenía que endeudarse afuera al 7, al 8%. Entonces era una irracionalidad.
Entonces, un día nos sentamos con el presidente Correa y dijimos, esto se acabó, a producir esa plata. Y entonces comenzamos a diversificar la cartera. Y primero comenzamos con nuestros afiliados. Y créeme que ha sido un éxito tan grande, porque yo siempre he sido amigo de trabajar con el sector privado, porque yo pienso que la dinámica con el sector privado y el sector público es lo que le permite avanzar al país. Pero hice un convenio con la banca ecuatoriana, con la Asociación de Bancos, y les dije, les pongo 400 millones para que ustedes, que son el sistema financiero, que tienen un sistema de oficinas en todo el país, lo puedan canalizar. Un año después, solo utilizó la banca 120 millones de dólares. Y me dijeron que no había demanda para casas en el Ecuador. Yo decía, a ver, un ratito, pero si las estadísticas nos dicen que en ese tiempo había casi 1 millón de déficit de unidades habitacionales en el Ecuador, ¿cómo es que no hay demanda? Claro, y nos pusimos a estudiar el tema y no había demanda. ¿Por qué? Porque los jóvenes en este país no son sujetos de crédito de la banca. Pues. Una pareja joven recién casada, ¿quién le da un préstamo? Nadie. Y la banca daba, ahora ya ha modificado su conducta producto de la acción del BIES, créditos a 7 años para comprar una casa, con tasas del 13-14%. Entonces, los montos mensuales que tiene que pagar la gente son altísimos. En Europa, en Estados Unidos, usted para comprarse un departamento, una casa, le dan a 30 años y al 3%. Entonces, toda la gente se endeuda y hay un dinamismo en la economía. Pero acá no. Acá usted, para tiene que tener garantes, que el papá le ponga en garantía la casa, etcétera, etcétera, porque si no, no le dan un crédito. Entonces decidimos romper ese esquema perverso. Y antes en el IES, para darle un préstamo, porque antes se suspendió los créditos hipotecarios del IES, porque los fondos del IES se llegó a la perversidad tan grande del manejo de prohibir las inversiones de la seguridad social. El IES no podía invertir porque supuestamente entraba a competir y había demasiado circulante en la economía. Una cosa de locos. Porque usted sabe que un fondo de pensiones mantiene su valor en la medida en que produzca y tenga una tasa de rendimiento al menos igual o superior a la inflación. Si no le hacía eso, el fondo se iba disminuyendo año a año. Y por eso el déficit actuarial que tiene la seguridad social. Entonces decidimos bajar de 5 años a 3 años las aportaciones. Y solo con 12 seguidas. Entonces con eso tuvimos una avalancha de demanda de parejas jóvenes que tenían 3 años trabajando, que tenían 4 o 5 años trabajando, la pareja trabajando. Entonces pudieron tener acceso a líneas de crédito. Y hoy por hoy, con orgullo debo decirles que tenemos el 54% de la cartera nacional en apenas 3 años. Entre los créditos hipotecarios y los créditos quirografarios, tenemos una cartera de 3,000 millones de dólares puestas en manos de nuestros afiliados. Y obviamente eso nos ha llenado de satisfacción porque más o menos en este momento estamos dando 8.5 millones diarios de crédito para vivienda. Entonces usted sabe ese impulso que eso da al sector de la construcción. Por eso, el año pasado el sector de la construcción creció como nunca antes en la historia del país, al 18.5%. Entonces nosotros nos sentimos a gusto de ser parte de esa transformación, de esa revolución en la construcción. Y eso obviamente hizo que caiga también el desempleo abierto, que el año pasado cerramos con el 5.5%. Entonces realmente esa conjunción de la política de inversión de la seguridad social con la política macroeconómica del gobierno dio un excelente resultado y con orgullo debemos decir que se rompió también ese tabú que se tenía de los modelos neoliberales de decir que cuando el gobierno invertía o según ellos gastaba en lo social, se producía inflación y no había crecimiento. Ese era el modelo y el cuento que nos tenían contado los neoliberales. Y total ahora, el presidente Correa ha demostrado que con la mayor inversión en la historia, en el sector social, tanto en educación, en salud, en seguridad social, etcétera, en bonos de
de la dignidad, etcétera, etcétera. Oh, sorpresa, el año pasado crecimos al 8%. Miren ustedes. Entonces se rompieron paradigmas que se los daba por ciertos, por sentados en la teoría económica, y que en la práctica se demostró cuando se tiene una política económica autónoma de los tradicionales organismos del consenso en Washington, que realmente no dejaban crecer América Latina. Entonces, este es uno de los logros realmente de esta revolución en la seguridad social, de haber conformado el banco, el BIES, que hoy por hoy es el banco más fuerte de la nación. Un banco totalmente tecnificado. Imagínense ustedes que tenemos el producto más eficiente de América Latina, el crédito quirografario de la seguridad social, que en apenas 48 horas, sin que usted se asome a ninguna ventanilla, sino desde un computador, con su clave, accede al préstamo y nosotros le depositamos en su cuenta, en 48 horas. No hay banco, el más moderno, no hay esa posibilidad. Todo tecnificado, ahora ya no hay colas en la seguridad social, todo lo hacemos a través del sistema financiero, los pagos que hacen los empleadores, es decir, una institución moderna. De tal forma que la parte financiera ha sido, diría, uno de los éxitos que hemos tenido en la administración, y obviamente el banco para este año se ha propuesto metas mucho más ambiciosas, porque el año pasado tuvimos que hacer una reforma al plan de inversiones porque la demanda de créditos hipotecarios creció en el 40% adicional de lo que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, realmente nos sentimos muy a gusto de haber podido dar este aporte a la economía. Pero adicionalmente, nos sobraba plata, como ustedes podrán hacer cuenta. Entonces comenzamos a invertir en el desarrollo de sectores estratégicos del país, en petróleo, en electricidad, en construcción, en la industria. Y hoy por hoy tenemos una cartera de inversiones impresionantes, súper diversificada. Para que ustedes sepan, tenemos inversiones de las 20 más grandes, en 18 empresas de las más grandes del país, tenemos acciones o titularizaciones. Somos accionistas de Holcim, somos accionistas de La Favorita, somos accionistas de Industrias Tony, tenemos el Hotel Quito, tenemos el Janssen aquí en la provincia. Sí, tenemos una serie de inversiones, es decir, que los recursos de la seguridad social están totalmente garantizados por esta diversificación de la inversión. Es decir, no hemos puesto los huevos en una sola canasta, sino que los hemos diversificado. Luego, el tema salud. El tema salud, que es un tema que en la seguridad social casi tenían acceso solo los jubilados o aquellos que tenían tiempo para ir a las 3 de la mañana a sacar una cita en los hospitales. 278,000 personas tenían historias clínicas en la seguridad social. Teníamos 1,5 millones de afiliados y nadie se le pasaba por la cabeza siquiera en los niveles universitarios, de profesionales, etcétera, irse a un hospital de la seguridad social. Además, cada institución tenía su propio seguro médico, porque no había el servicio. No habían los técnicos, no se habían modernizado los quirófanos, el equipamiento en general, no habían medicamentos en los hospitales. Y había el ahorro que les contaba de $800 millones en salud. Lo que no se quería era invertir para que sea solo el sector privado el que gane en el sector salud. Y era un crimen para el bolsillo de los ecuatorianos. De tal forma de que decidimos irnos en una política agresiva de mejoramiento de la salud. Hemos rehabilitado la mayoría de los hospitales este momento, sin duda alguna. Debo decirles a ustedes que los hospitales de la seguridad social son los mejores del país, incluido el sector privado. Si ustedes quieren ir a visitar nuestro hospital de aquí de Ibarra, vayan a verlo. No creo que haya un hospital privado en Ibarra que sea mejor que nuestro hospital. Y eso es parte de esta política de darle servicios públicos de calidad a los ecuatorianos. Esa ha sido una de las reivindicaciones
que ha hecho el presidente Correa en este sentido. De tal forma que, miren, hemos construido hospitales a lo largo y ancho del país, pero sobre todo le estamos dando un vuelco a la matriz de salud. La matriz de salud era una matriz curativa en el IES. Sigue siendo todavía, pero le estamos dando esta vuelta para convertirla en una matriz de curativa a preventiva. Los médicos mismos dicen que es bueno curar, pero es mejor prevenir y más barato, incluso por el nivel de vida de la gente. De tal forma que esta ha sido una de las cosas fundamentales que hemos realizado. Hicimos una subasta inversa de medicamentos que por primera vez se hizo una metodología de compras que nos ha permitido realmente hacer un ahorro de más de 120 millones de dólares en las compras de medicamentos, todo transparente. Hicimos como las bolsas de valores. Pusimos 20 pantallas en el centro de exposiciones Quito, donde cada una de las empresas hacía la puja a la baja de los precios. Y obviamente esa metodología se la copió y nosotros con gusto le hemos dado, porque también fuimos parte de esto por parte del INCOP, para hacer esta macro compra de medicamentos por más de 1.000 millones de dólares, cifra nunca antes vista en el Ecuador, para los hospitales públicos, los hospitales del IES, los hospitales de la policía y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Entonces ahora tenemos los hospitales, yo diría con un 95% de medicamentos en los hospitales. Hemos contratado a más de 1.200 médicos, pero adicionalmente a todo este esfuerzo de inversión que hemos realizado, hospitales nuevos en Quito, Guayaquil, en Celical, en Zamora, en Sucúa, en Macastena, en San Gabriel, en San Lorenzo, en San Cristóbal, en las Galápagos, en Machachi, es decir, una serie de hospitales del día que nos va a permitir cambiar esa matriz. Pero a pesar de ese esfuerzo enorme de haber hecho esta infraestructura, insuficiente, porque claro, es un axioma de mercado, a mejor servicio, mayor demanda, ¿no es cierto? Es una elemental norma del mercado. Entonces, lo que hicimos fue involucrarlo al sector privado. Hicimos un tarifario médico, es decir, cuánto nos costaba a nosotros operar en nuestros hospitales, de ahí bajamos incluso un poco, y le dijimos al sector privado, venga, ¿quiere trabajar con estos precios? Y llegamos a un acuerdo con 293 clínicas privadas de todo el país. Y nuestros afiliados ahora pueden ser operados desde el Hospital Metropolitano en Quito, desde el hospital del Omni Hospital en Guayaquil, los mejores hospitales al servicio de la Seguridad Social, con costo cero para nuestros afiliados. Y luego, a pesar de todo este esfuerzo, seguía insatisfecha la demanda. Así que ahora estamos incorporando a los consultorios de los especialistas. Este momento hemos incorporado a 670 consultorios que nos ha permitido, obviamente, dar más citas. Pero adicionalmente, por la decisión del presidente de la República, los médicos tienen que trabajar 8 horas ahora. Entonces, hemos incrementado aproximadamente 1,5 millones de horas médico anual, que nos permitirá dar unos 3 millones de citas más al año. Pasamos de 278,000 historias clínicas hace 3 años a 1,980,000 personas que se están atendiendo en la Seguridad Social. Eso como ejecutivo a mí me llena de satisfacción, a pesar de que todavía tenemos una demanda insatisfecha, pero me llena de satisfacción de que ya son 1,980,000 personas que han sido atendidas en la Seguridad Social, de las que están afiliadas, que como les dije ya hemos sobrepasado los 2,300,000 ecuatorianos que están afiliados a la Seguridad Social, al Seguro General. Aparte de eso, hay 1 millón del Seguro General, del Seguro Social Campesino, y tenemos también lo que antes no se hacía. Un padre de familia, solo él era atendido, y máximo el hijo de la mujer afiliada hasta 1 año. Ahora hemos superado eso. Ahora tanto el padre o la madre afiliado tienen derecho a llevar a su hijo o hija a los hospitales de la Seguridad Social hasta los 18 años. Y claro, me decían, se van a llenar de la gente, los hospitales de jóvenes. Los jóvenes no se enferman. ¿Sí o no? Es la población que menos se enferma.
Si usted va a una póliza de seguros, la prima que menos paga son justamente entre 6 y 18 años. Son sanotes los jóvenes. Entonces, no había ese riesgo. Pero yo digo, a un padre de familia de clase media que tiene ingresos mensuales fijos, un hijo tiene un accidente o por desgracia le da una enfermedad catastrófica, de estas, un cáncer, un SIDA, alguna cosa de estas, lo quiebra, tiene que vender la casa, hermanos. Entonces, que el afiliado ahora siente que hay esa ventana para que sus hijos puedan tener atención de salud. Entonces, eso, como digo, nos ha dado mucha satisfacción en el tema médico, que realmente se ha hecho una revolución que ahora sí, por eso la gente ahora quiere afiliarse a la seguridad social, ahora ya exige el trabajador afiliarse, porque ya no es un impuesto como era antes, sino que es un servicio que se está prestando a nuestros trabajadores de todo el país. Este año esperamos llegar a la meta de 2.700.000 afiliados, que con eso vamos a tener 10 personas trabajando para mantener un jubilado. ¿Sabe cuánto es la media latinoamericana? 5.6. Si llegamos nosotros a eso, vamos a dejar una institución robusta, con futuro, para que cuando ustedes, jóvenes, vayan al mercado laboral y trabajen, puedan tener opción de una jubilación en el futuro. Y hablando de jubilaciones, cuando llegamos nosotros habían jubilaciones de $20, de $30. La máxima era $1.700. Ahora, con satisfacción, hicimos toda una política de incremento de pensiones con porcentajes más altos para los sectores más bajos y menos altos para los más altos. Y yo tuve una experiencia que me fueron a visitar los jubilados de la Confederación de Jubilados del Ecuador, que se fueron a un congreso de jubilados en Argentina, en Buenos Aires, y vinieron a felicitarme, a decir, economista, aquí hemos estado súper bien, porque compararon las pensiones que tenían, las prestaciones que tenían en otros países, etcétera, y de lejos la ecuatoriana a diciembre era muy buena. Pero ahora, con este incremento que el presidente de la República ha hecho para recuperar el poder adquisitivo retrasado de los salarios, que hizo del 10%, cuando la inflación era del 5.3%, todo el mundo esperábamos que los incrementos estén alrededor del 5 o 6%, pero el presidente decidió hacer del 10%. Y como la fórmula para incrementar las pensiones jubilares está atada al salario básico, ahora debo decirles con satisfacción que la Seguridad Social tiene una pensión jubilar máxima de $1.606, convirtiéndose en la cuarta mejor pensión en América Latina, solo después de Chile, Argentina y Brasil. Entonces, eso unido a que de las estadísticas que estamos oyendo de que los ecuatorianos somos de los seres humanos más felices que nos sentimos en nuestro país, que tenemos una vida buena, y además que los jubilados de otros países están viendo como destino para vivir sus últimos días el Ecuador. Entonces eso nos llena de satisfacción de que estamos cumpliendo con el adulto mayor, estamos cumpliendo con esa clase que dejó su vida con 30, 40 años de trabajo y que estamos cumpliendo a cabalidad. Tenemos otro producto importante que es el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino es un seguro solidario. Los afiliados pagan $1.46 para afiliar a toda la familia. En este momento tenemos afiliados cerca de 300,000 jefes de hogar, con una población por ser atendida de casi 1 millón de ecuatorianos. Antes, como siempre ha sido la costumbre en el Ecuador, es a los pobres a los que se les pide la minga. Yo digo, en Ibarra a nadie se le ocurre que hagamos una minga para hacer el hospital del IES, o en Quito que llamara una minga para hacer el hospital o ampliar el hospital Carlos Santana de Marín. A nadie se le ocurre hacer eso. Pero en la comunidad chiquita sí se le dice, venga, ponga mano de obra, traiga material, etcétera, etcétera. Nosotros hemos recuperado, tenemos en este momento 635 dispensarios en todo el país,
Los hemos rehabilitado casi un 70%. Ahora tienen equipos odontológicos de primera categoría, tienen equipos Doppler para hacer un seguimiento de la madre cuando está en periodo de gestación. Tenemos ahora equipos móviles odontológicos para llegar hasta las comunidades más apartadas. Ahora estamos ya implementando servicios para hacer exámenes médicos de laboratorio también. Entonces, estamos reteniendo a esa demanda que antes venía a los hospitales de tercer nivel en estos dispensarios de la Seguridad Social Campesina. A la Seguridad Social Campesina se la tenía como la hermanita pobre de la Seguridad Social. Se le compraba medicamentos aparte, los médicos asistían 3 veces a la semana y ahora hemos revolucionado eso y le hemos dado principal atención a la Seguridad Social Campesina, porque es ahí donde debemos atender en la comunidad, darle nuevos hábitos de alimentación, no automedicarse, etcétera, etcétera, que los partos sean ya atendidos con normalidad para lograr lo que hemos logrado en el Ecuador, tener un índice de vida, una expectativa de vida. Las mujeres duran más que los hombres, 78 años, los hombres 75. Esas son las tasas de expectativa de vida en el Ecuador, que son altas realmente. Nos sentimos satisfechos de vivir en un país que da esa garantía de vida a los ecuatorianos. Por eso he visto con hilaridad que hay alguna asambleísta irresponsable que plantea la jubilación de la mujer a los 45 años. A los 45 años una mujer está en la plenitud de producción. La mujer se ha pasado peleando por ir a la universidad, se ha pasado peleando por incorporarse al mercado laboral, porque le paguen bien. Y cuando esté en su mejor momento de producción, dice, ¿sabe qué? Jubílese. Una mujer misma piensa que con eso van a reivindicar. ¿Qué pasaría? Les pongo de ejemplo. Hoy por hoy el promedio de afiliación de la mujer en el Ecuador son $500 en el IES. Si se aplica la ley actual de que trabaje 30 años y con 60 años, como es ahora la jubilación, se jubila más o menos con $320, $330 mensuales. Si es que rebaja a 25 años y a 45 años de edad, cuando tiene una expectativa de 45 a 78, ¿cuántos son? 33 años. Aporta 25 y el seguro tiene que mantenerla a 33. ¿Cómo? Esto es imposible, no pasa en ningún seguro del mundo. Pero sobre todo, digo yo, la pareja cuando se casa a los 45 años, recién tiene los hijos en la universidad, que es cuando más recursos necesita. Y le está diciendo al patrono, ¿sabes qué? Tienes la posibilidad de jubilar a los 45 y te deshaces de ese bultito. ¿Qué tal política de reivindicarla a la mujer? Por eso yo me he puesto desde el inicio, pero me he puesto porque es ilógico, porque a la mujer no hay que menospreciarla. La mujer hay que darle el lugar que corresponde, y la mujer cada vez más se incorpora al mercado laboral y con más eficiencia cada vez más. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de cosas que lo quebraría, por otra parte, a la seguridad social? Como yo les digo, aportar 25 y mantener 33. O sea, un absurdo total. No hay seguro en el mundo que pueda regular. Es más, nosotros por suerte tenemos una población, una pirámide poblacional bastante ancha en la base, es decir, joven. Tenemos el promedio de afiliación 35 años, ¿no? Y entonces podemos darnos ese lujo, ¿no es cierto?, de no subir de 60, pero la mayoría de los países, Argentina está a 65, Chile 65, España está subiendo a 67 años, Francia subió también a 65 años, porque cada vez la expectativa de vida es mayor, cada vez la expectativa de vida es mayor. Entonces usted ve una persona de 60 años ahora es una persona entera para producir sin ningún problema. Peor de 45. Imagínese usted que a los 45 la manden a guardar a su casa. Imposible. Porque ahí hasta se pelea con el marido. Entonces no vale. Entonces esas son las cosas que se han dado en la seguridad social. No ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo muy duro porque ha habido muchos intereses de por medio. Sectores farmacéuticos con unos poderes increíbles que hasta ahora los tenemos. Por ejemplo, el presidente Lula, la ministra Bachelet en ese tiempo en Chile,
El presidente Barack Obama en este momento en Estados Unidos, Europa está haciendo toda su revolución sanitaria con genéricos. Porque ¿qué es un medicamento genérico? Es que cuando pasó ya el tiempo de descubrimiento de la molécula, que le dan normalmente 10 años a los laboratorios, después de 10 años se libera la fórmula. Entonces puede cualquier laboratorio producir con esa fórmula ese medicamento. Eso es un medicamento genérico. Pero hay médicos aquí. Cuando uno va al médico es porque le tiene confianza, ¿no es cierto? Si el médico le dice, este producto te va a hacer daño, te hace daño, pues. Porque es psicológico, pues, también, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? Hay médicos que psicológicamente le mandan una pastilla de talco, porque no necesita nada, pero hay hipocondríacos que con una pastilla, ya me tomé la pastilla, ya estoy chévere, ya estoy bien, ¿no es cierto? Así pasa. Pero hay médicos que le dicen, ¿sabe qué? Este producto no vale, es chiviado, tiene que pedir el de marca. Y el de marca cuesta 10 veces más. Pero lo más chistoso es que en Quito le hace daño y en Guayaquil bien. O aquí en Ibarra dan el producto, el médico, el genérico, le hace bien a todos, en Quito le hace daño. Porque el médico que receta le dice que le hace daño. Entonces hemos tenido que romper todas estas mafias de venta de medicamentos, de venta de equipos en la seguridad social. Es decir, una cosa grave. Pelear contra el sistema financiero. Porque fíjese usted, formar un banco que les robe el 53% del mercado inmobiliario. No es chiste, pues les hemos quitado una parte del pastel bien buena, pero en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Ya, mire, la banca, a pesar de que nosotros hemos hecho esto, ha tenido como nunca antes ganancias en estos 2 últimos años. Entonces también ya que dejen de comer un poco y repartamos a los ecuatorianos. Así que esa ha sido, queridos estudiantes, señores profesores, la tarea que hemos realizado en la seguridad social. Nos falta mucho todavía por hacer, porque durante 20 años no se hizo absolutamente nada en la seguridad social, pero estamos dispuestos a dar esta batalla, a hacer este cambio revolucionario que permita avanzar al país, que permita avanzar a la seguridad social, que permita avanzar a los asegurados y que permitamos que tengamos un país más solidario, más justo y más humano. Muchas gracias. Desde 1986, la Universidad Técnica del Norte produce conocimiento científico, tecnológico, técnico y cultural. Brinda una educación integral. Hace realidad los sueños y la vocación de la juventud ecuatoriana. Universidad Técnica del Norte. 25 años formando profesionales emprendedores, críticos, humanistas, competitivos y éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable del país. Ciencia y técnica al servicio del pueblo.